definitivamente hay olores, hay aromas que nos encantan. A mí, de manera especial, el aroma a lluvia, a tierra mojada, me encanta cuando ese temporal se mete y huele a lluvia. Delicioso, es una experiencia poder sentir ese aroma muy especial. Hay hombres, hay mujeres que de pronto les gusta el café. Yo pues no es que me anime mucho con el tema del café, pero hay personas que dicen que el olor del café es delicioso y les gusta. A mí me gusta oler el café, más no de pronto tomarlo o consumirlo, pero el olor es un olor agradable. Ahora, hablando de este tema de los olores, hay un olor que realmente a mí me encanta y es el olor a un pan saliendo del horno. Es una invitación, de repente tú vas caminando y hay una panadería en el trayecto donde vas caminando y se mete ese olor a pan caliente, a pan recién salido del horno, y eso es una invitación a uno entrar a esa panadería, a sentarse, a comprar un delicioso pan, a comerlo y a disfrutarlo. En esta oportunidad vamos a hablar, mis queridos, del quinto episodio de nuestra serie Símbolos de la Biblia, con el quinto episodio que lleva por título Pan. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4 dice que el Señor respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy la palabra de Dios también es representada como el pan. Y qué maravilloso que es el mismo Jesús el que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un alimento universal. El pan es un alimento que se consume aquí, se consume en Japón, se consume en todas partes del mundo. Por eso el Señor consideró que el pan, en representación de la palabra de Dios, era un elemento, era una herramienta que todos debíamos entender, y por eso Él permite y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que tengo en mis manos es la que ha salido de la boca de Dios, ha estado escrita y hoy día es representada como el pan. El pan delicioso, como ustedes veían en el video. A mis hijos les encanta, a mí me encanta el pan, a mi esposa le encanta el pan, a muchas personas en este mundo le encanta el pan. De esa manera el Señor representa ahora su palabra como un pan, para que sea una delicia maravillosa, que nos guste, que nos atraiga y que entendamos que el mismo Señor Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor hoy, en esta oportunidad, mis queridos, nos está invitando a que consumamos de ese pan, a que mordamos ese pan, a que disfrutemos toda palabra que sale de la boca de Dios y se convierte en un pan para la vida de cada uno de nosotros. En cierta oportunidad, cuando el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos lo que correspondía a la oración modelo, ese Padre Nuestro, el Señor dijo en una parte de esa oración maravillosa en el libro de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Saben? Nosotros, los seres humanos, todos los días debemos alimentarnos. Y una de las frases más bonitas de esta oración del Padre Nuestro es: danos el pan nuestro de cada día. Cuando tú y yo entendemos que la palabra de Dios es un símbolo representado como un pan, debemos entender que ese pan debe ser comido cada día. Por eso es la importancia, mis queridos, de entender que este libro, como una herramienta que Dios nos ha dado, al convertirse en un símbolo de la Biblia como un pan, es una invitación, mis queridos, a que lo consumamos todos los días. Es una invitación a que la palabra de Dios sea ese alimento espiritual que cada día haga parte de la vida del cristiano. Que la palabra de Dios, como ese pan, sea nuestro mayor deseo cada mañana, cada momento, el poder consumir las palabras maravillosas de la palabra de Dios, el poder vivir conforme a la palabra, el poder comerme este delicioso pan. El Señor lo ha dado. Y cuando nosotros le decimos: Señor, danos el pan nuestro de cada día, qué maravilloso, porque le estamos diciendo: Señor, danos de comer. Señor, susténtanos. Pero el Señor también quiere sustentarnos con el pan nuestro de cada día. Esta es una invitación, mis queridos, a poder entender que su palabra para nosotros como un pan, debemos consumirlo todos los días. Es una de nuestras mayores necesidades. Y sabes,
el Señor deja muchas enseñanzas a través de su palabra. Y recuerdo en este momento el episodio cuando el Señor Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Recuerdan ese episodio maravilloso? El Señor predicando todo un día, muchas personas escuchando la palabra de Dios, y de repente el Señor mira con amor, con bondad, con misericordia a estas personas y dice: ¿cómo las vamos a alimentar? Solamente había un niño que tenía 5 panes, que tenía 2 peces. Ahora el Señor pregunta a este niño, entrega lo que tiene. El Señor hace una oración y multiplica los panes y multiplica los peces. El pan es lo que estamos estudiando hoy. El Señor multiplicó ese pan, y el Señor ahora, ese pan que había multiplicado, el Señor empieza a repartirlo en el contexto de ese lugar, todas las personas que estaban en ese lugar. Pero miren lo que sucedía en ese momento de la multiplicación de los panes y de los peces. El Señor multiplicaba los panes, lo daba a sus discípulos. Los discípulos recibían ese pan y los discípulos ahora daban ese pan. Es decir, nosotros los hijos de Dios, mis queridos, tenemos una linda oportunidad, y es recibir las palabras de Dios, el pan de vida, recibirlo en nuestra vida. Pero ¿saben? Esta historia de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña que los discípulos recibían ese pan, pero también daban de ese pan. Porque pues, imagínense ustedes que los discípulos se quedaban con el pan. Entonces iban a tener el pan ahí para ellos, un pan duro, un pan enmohecido. Cuando tú y yo, mis queridos, recibimos el pan de Dios, la palabra de Dios, qué maravilloso que como los discípulos recibamos la palabra de Dios y salgamos a compartir de ese pan. De eso se trata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No solamente suplir una necesidad material de hambre, sino suplir una necesidad espiritual de hambre, pero de hambre espiritual. Por eso hoy, mi querido cristiano que estás ahí escuchando este video, que has recibido ese pan, yo te invito, querido, a que puedas compartir de ese pan, a que puedas compartirlo con tus seres queridos, con tus allegados, con tus amigos, de tal manera que puedas cumplir la misión. Recibir el pan es algo maravilloso, pero dar del pan es algo sumamente especial, y que el Señor nos ha permitido hacer parte de la misión de compartir el pan de vida a mucha gente necesitada. Por eso es muy importante, mis queridos, que comprendamos esta realidad, ¿sabes? La palabra de Dios en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, la palabra de Dios dice: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hay mucha gente en este mundo que tiene hambre, mis queridos. Hay mucha gente en este mundo que tiene sed. Pero va a llegar un momento, queridos, en la cual muchos se querrán alimentar, pero no del pan físico que consumimos cada día, sino de este pan. Llegará un momento en el cual discurrirán del norte al oriente, al sur, buscando la palabra de Dios, y no la hallarán. Hoy estamos en un tiempo maravilloso de oportunidad. Hoy estamos en un tiempo maravilloso de gracia. Y qué bendición que nosotros que hemos recibido de este pan podamos compartir ese pan. Porque qué triste sería que más adelante seres queridos, familiares, buscando el pan de vida por todas partes, buscando la palabra de Dios, y que no la encuentren. Hoy tú y yo tenemos un maravilloso privilegio, y es compartir el pan con otras personas y darles a conocer que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que nos ha dejado su palabra como un pan para que diariamente consumamos, para que diariamente transforme la vida de millones y millones de personas que aún están atentas a escuchar, que aún están sedientas de agua, que aún están hambrientas de recibir de ese pan. Así como el Señor describe un símbolo de la Biblia como un pan, el mismo Jesús nos dejó escrito en Juan, el capítulo 6 y el versículo 51 lo siguiente. Hablando Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el que yo daré a mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Hoy también el Señor, así como la palabra de Dios es representada como un pan, el Señor nos está diciendo hoy: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Las bendiciones de Dios cada día descienden del cielo para tu vida y para mi vida.
El pan maravilloso que comemos todos los días en el desayuno, que nos alimenta, que nos nutre, que nos da fuerzas. Es maravilloso, pero el Señor hoy ha traído el pan de su palabra para que nos alimentemos, para que crezcamos, para que desarrollemos nuestra vida. Y el pan de vida que es Jesús. Ese pan es el pan que descendió del cielo. Ese maná que cada día desciende para poder sustentarnos, para poder bendecirnos. Mis queridos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a poder recibir de ese pan. Y cuando lo hayamos recibido, que Dios nos dé la tenacidad cristiana de poder ahora salir a compartir de ese pan. Porque cuando soltamos el pan y lo damos a otros, entonces el Señor trae a nosotros y nuevamente nos llena la mano con sus bendiciones. Que Dios les bendiga de una manera grande y poderosa.